Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al podcast para Latinoamérica y el Caribe de la red AILO, la red internacional de abogadas y abogados de trabajadoras y trabajadores. Soy Mary Laura Perdomo, coordinadora de la red para nuestra región. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro primer episodio. A partir de hoy vamos a iniciar una serie de entrevistas para hablar del derecho al cuidado. Aunque no sea un tema tradicional en las discusiones jurídicas, desde hace varios años este derecho está siendo discutido entre nosotras y nosotros hasta que la República de Argentina presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Allí, la red AILO presentó un escrito de Amicus Curiae construido por nuestras colegas Cintia Bención, María Paula Lozano, Alejandra Trujillo y defendido magníficamente en una audiencia pública por nuestra colega Mónica Tepfer. Así, en este y en los próximos 3 episodios hablaremos con cada una de estas importantes abogadas latinoamericanas para comentar sobre el derecho al cuidado desde un punto de vista social, feminista y jurídico. En este episodio, continuando con la serie sobre el derecho al cuidado, podemos compartir con nuestra colega Cintia Bención. Y esta tarde nos encontramos también con la colega y amiga Cintia Bención. Ella es abogada laboralista, feminista, asesora sindical, es miembro de ILO Network y es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, una de las existentes en Argentina. Cintia nos ha apoyado también en la redacción y construcción del Amicus Curiae que presentó ILO Network y la Confederación Sindical Internacional ante la Corte Interamericana y queremos que nos cuentes, Cintia, un poco acerca del capítulo relacionado con el derecho a la igualdad y no discriminación frente a esta discusión de cuidado. Buenas tardes primero, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mary. Buenas tardes a todos, a todas, donde se encuentren. Bueno, muy agradecida por haber podido participar de esta investigación primero y de la elaboración de la MICUS después. Eh, en Argentina venimos recorriendo ya un camino bastante interesante en elaboración de doctrina en materia de cuidados, pero fue muy auspicioso que en el año 21 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir una opinión consultiva, que llevó el número 27, relativa a la libertad sindical, incorporara por primera vez el enfoque de género y dedicara un capítulo pleno a la cuestión del ejercicio de la libertad sindical por parte de las mujeres en la región, a partir de datos alarmantes que daban cuenta de una importantísima desigualdad en una cantidad importante de ítems que dan cuenta de que las mujeres son mucho más pobres, de que permanecen mucho más tiempo desempleadas, de que no tienen acceso a la tierra, de que no tienen acceso al agua potable, o por lo menos no en iguales condiciones que los varones, con lo cual ya desde entonces la Corte había emitido esta opinión diciendo que en Latinoamérica, la región más desigual del planeta, la cuestión de la desigualdad o la discriminación fundada básicamente en las tareas de cuidado y en la violencia de género, eran una gran barrera estructural para las mujeres en el acceso al ejercicio de los derechos laborales, sociales, sindicales y humanos en general. Con lo cual, que Argentina haya planteado a la Corte que desarrolle aún más este concepto y específicamente atendiendo a la cuestión de los cuidados, nos abrió la posibilidad de pedirle a la Corte qué es lo que necesitamos que la Corte le diga a los estados que deben hacer en esta materia, porque lo que ocurre en la mayoría de los casos es que si bien la Convención Americana en este caso y muchos otros tratados de derechos humanos tienen una gran cantidad de ratificaciones, lo cierto es que a la luz de los resultados, cuando uno mide el impacto de este nuevo paradigma de derechos humanos en las políticas concretas y en los resultados, advierte que los estados no han sabido cómo incorporar ese paradigma, que se han limitado a elaborar disposiciones de tipo prescriptiva, donde dicen se prohíbe la discriminación, se prohíbe la desigualdad, se prohíbe la violencia, todos tienen garantizado la igualdad ante la ley, y lo cierto es que en los resultados esto no se traduce.
Entonces, concretamente, en la materia de la MICUS, que es la cuestión del trabajo de cuidado, eh, básicamente lo que la Corte pregunta es, bueno, ¿es un derecho que tenga consagración en la Convención Americana, como para que sea necesario que los estados se comprometan específicamente con la temática y con sus resultados? Bueno, obviamente pensamos que sí, que cuando se habla en la Convención Americana básicamente del derecho en realidad, que toda la ciudadanía, que todas las personas tengan garantizado el ejercicio pleno de los derechos humanos en igualdad de condiciones, sin discriminación. Y una de las razones de la discriminación expresa en la Convención Americana es el sexo, utiliza esa palabra. Lo mismo que la igualdad ante la ley. Bueno, obviamente no podemos quedarnos en una prescripción o en una voluntad o en un objetivo sin pensar, sin analizar que en la realidad el trabajo de cuidados no tiene un tratamiento ni legislativo, ni en políticas públicas, ni en los convenios colectivos de trabajo adecuado para justamente hacer viable, para operativizar esa prescripción convencional de no discriminación e igualdad ante la ley. Los números son clarísimos en toda la región. Cuando se habla de la necesidad de redistribuir los cuidados, en realidad es un eufemismo, porque no habría que redistribuir, sino que habría que distribuir, dado que lo que existe es una asignación a las mujeres histórica. Cuando hablamos de por qué esto es así, aparece el término que ya apareció en la segunda ola feminista, la cuestión del patriarcado, como una forma de construcción social en donde las mujeres quedan relegadas al ámbito privado y los varones al ámbito público. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo doméstico es exclusivo de las mujeres. Y esto ha tenido un impacto, sobre todo con la sucesión de crisis económicas, sociales y sanitarias, muy negativo en la vida de las mujeres y por supuesto también en las personas de los colectivos de la diversidad sexual. Cuando la Corte se pregunta si es un derecho humano fundamental a la luz de la no discriminación y la igualdad ante la ley, la respuesta es sí, lo es. Y lo es porque no podemos hablar del goce de ningún otro derecho humano, desde el más abarcativo, como es el derecho a la vida, hasta otros, si no tomamos en cuenta que las mujeres estamos justamente atravesadas por esta asignación exclusiva a un trabajo que en la mayoría de los casos no es remunerado, salvo que se mercantilice, y entonces cuando hacemos trabajo, eh, digamos, tareas de cuidado remunerada, ya entramos al mercado de trabajo, más allá de que aún en este caso no gozamos de los mismos derechos que otros trabajadores de otras actividades. eh, Vuelvo al punto central. Es necesario incidir en el mercado de trabajo que naturalmente ha asignado en la tarea de cuidado a las mujeres de manera no remunerada, de forma discriminatoria y excluyéndolas de una cantidad enorme de goce de derechos humanos, eh, de manera de atender, en primer lugar, a las causas de la discriminación, cosa que no se suele hacer. Se suele decir, bueno, vamos a colaborar para que se pueda conciliar la vida laboral remunerada, la vida laboral formal, con aquella otra que tiene que ver con el cuidado. Y en general, cuando se hace eso, se piensa automáticamente en cómo ayudar a las mujeres a cuidar mejor o a cuidar más fácil. No se trata de eso. Se trata justamente, en primer lugar, dado que tenemos sistemas capitalistas de producción, en tomar como eje lo que en teoría del cuidado se llama el diamante del bienestar. Es una gráfica ilustrada muy claramente con forma de diamante, en donde en cada uno de los vértices aparece indicado un actor social clave que debería hacerse cargo de una porción de ese cuidado. Entonces está el Estado, las empresas o el sector privado, las familias y la comunidad. Hoy en día el cuidado es básicamente en nuestra región familiarista y patriarcal. ¿Por qué familiarista? Porque no existe una infraestructura externa a las familias que provea el cuidado de manera eficaz y suficiente. ¿Y por qué patriarcal o feminizado? Por lo que decía hace unos instantes. Somos las mujeres las que cuidamos y cuidamos como podemos.
Por eso en las mediciones de tiempo de cuidados, las mujeres aparecemos dedicando el doble de horas que los varones a las tareas de cuidado en forma diaria. Con lo cual, vuelvo un poquito a la pregunta de la Corte. ¿Cómo se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos para las mujeres que cuidamos y cómo se garantiza la igualdad ante la ley de toda la ciudadanía para poder acceder al autocuidado, a dar cuidados y a recibir cuidados de un tercero? Bueno, claramente en este punto lo que necesitamos que la Corte exprese son esas medidas específicas que los estados deberían adoptar. ¿Qué es lo que falta? Pueden elaborarse, por ejemplo, estándares de cumplimiento o estándares de progreso, como para saber en cada caso cuál es el punto de partida, cuál es el objetivo y cuáles son los avances que en el tiempo se van dando. Pero lo cierto es que, en primer lugar, es necesario que el Estado asuma el rol de interventor directo en la modificación de esta situación. No puede simplemente ratificar la Convención Americana y después dejar que ocurra. Y por supuesto que es el mayor responsable, obviamente, para no incurrir en responsabilidad internacional o eventuales denuncias por incumplimiento, sino además porque es el que tiene las herramientas para la modificación. A partir de políticas públicas, a partir de legislación interna, disposiciones de todo orden, promoviendo, por ejemplo, todo lo que consideramos y hemos puesto en nuestro ANICUS que podrían ser medidas eficaces. Por ejemplo, políticas públicas que incentiven la contratación de eh, mujeres con hijos o mujeres en situación de tener que dar cuidados, facilitándole, por ejemplo, mediante exenciones impositivas u otro tipo de beneficios, rebaja de contribuciones patronales a las empresas, o sea, crear las condiciones para que mujeres que deban cuidar puedan además ingresar al empleo formal. Porque lo que suele haber son sistemas de transferencia de recursos del Estado a los particulares donde de alguna manera lo que se genera es una especie de fuerza centrífuga que expulsa a las mujeres del mercado. Existen subsidios para mujeres que tienen hijos, pero si ingresan al mercado formal, pierden ese subsidio. Con lo cual, en regiones pobres y tan desiguales como la nuestra, nunca es más conveniente perder un subsidio con la posibilidad de seguir haciendo además otro trabajo informal para sumar más ingresos que ingresar al mercado formal. Bueno, esto se debe corregir desde la política pública. Claro. La cuestión de la negociación colectiva. Encontramos una enorme cantidad de convenios colectivos que en general tienen las llamadas cláusulas de género o cláusulas vinculadas al cuidado, que lo que hacen es eh, generar, por ejemplo, la obligación de las patronales de eh, asignar recursos para el cuidado o de asignar licencias o de reconocer licencias para el cuidado. O sea, más tiempo para cuidar o más plata para cuidar. Pero nunca hay, de verdad, una consideración respecto de cómo la empresa puede a su vez participar en la parte que le corresponde de ese cuidado. Por ejemplo, brindando espacios de cuidado infantil para la gente que trabaja en la empresa. O, por ejemplo, haciendo campañas de sensibilización o concientización para instar a que los varones también tomen licencias de cuidado, porque aún en esas legislaciones que reconocen licencias para los varones en caso de familiar enfermo, nacimiento de hijo, etcétera, hay un comportamiento habitual instalado en donde los varones no se sienten habilitados por la sociedad para gozar de esas licencias. Entonces, si hay una mujer que las goce, las toma la mujer. Sí, Cintia, de hecho, ahora que mencionas ese aspecto en el Amicus Curiae, en este capítulo relacionado con el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, ustedes mencionan que las obligaciones del Estado también se relacionan con otros artículos convencionales. Mencionan ustedes, por ejemplo, que hay una relación con el artículo 17 de la Convención que se refiere a la protección de la familia. Un poco
con lo que mencionabas del diamante, del cuidado, y es que ante quiénes está cayendo la responsabilidad. O lo relacionan con artículo 24, por supuesto, o el artículo primero, uno de la Convención sobre responsabilidad de no violar los derechos. O también mencionan el artículo octavo de la Convención de Belén do Pará, y esta distribución de los roles de género, o más bien tratar de abolir los estereotipos de género que son en parte los que han recargado a las mujeres de estas obligaciones de cuidado. Y también mencionan ustedes las disposiciones de derecho interno que deberían adoptar los estados en cumplimiento del artículo segundo de la Convención sobre medidas en la legislación interna. Entonces, un poco si nos cuentas más el desarrollo de estas obligaciones del Estado. No es como que queramos que la Corte invente un nuevo derecho, sino que es un derecho que debe reconocerse como autónomo, pero que se deriva de obligaciones ya reconocidas en el Corpus Juris americano, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, claramente, lo anunciábamos al principio, cuando habla de igualdad ante la ley y no discriminación, de ninguna manera se puede tolerar que en la realidad exista estos niveles de discriminación, ¿no? Entonces, no se puede prescribir, por un lado, la igualdad ante la ley cuando en la realidad lo que ocurre es que las mujeres no gozan de los mismos derechos que los varones, justamente por la asignación de los roles de cuidado. Entonces, la manera que el Estado debe intervenir para garantizar el goce efectivo de ese derecho humano es justamente distribuyendo el cuidado. ¿Cómo debe distribuirlo? Bueno, asignando a cada uno de los actores sociales la responsabilidad que le compete. A las empresas, espacios de cuidado infantil, además de recursos, de tiempo para cuidar, de dinero para cuidar y de goce efectivo de las licencias por cuidado para los varones. ¿Qué le corresponde a las políticas públicas? Bueno, ya lo había dicho la Corte Interamericana en la opinión anterior, redes, infraestructura de cuidado. Es fundamental que el Estado asigne fondos públicos para desarrollar redes de cuidado a partir de la obra pública, a partir de la obra privada, a partir de convenios con instituciones que ya existen, pero si no hay opciones para las mujeres que cuidan, de dónde, por ejemplo, contar con ayuda para el cuidado o a quién delegar el cuidado, esto sigue familiarizado. La manera de romper eso y de mejorar la calidad del cuidado es cuando el Estado, mediante políticas públicas, desarrolla redes de cuidado, con espacios de cuidado, con un plan integral de cuidados, con contratación concreta y formación de personal especializado. Eso además genera fuentes de trabajo. Cuando el Estado decide invertir en cuidado y capacita y crea espacios, bueno, obviamente se activan una cantidad de actividades interdependientes. Eh, Hoy en día la cuestión de el trabajo de cuidado, cuando es remunerado, recae en nuestra región principalmente en mujeres pobres, migrantes, racializadas. Esta es otra cuestión que aborda el AMICUS, que es el concepto de interseccionalidad, donde cuando confluyen varias condiciones de vulnerabilidad en las mismas personas, digamos, el efecto de la discriminación se potencia, es mucho mayor. Eh, Hablábamos también de la protección de la familia. Bueno, esto se vincula también, y lo mencionamos en el Amicus, con el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de no discriminación entre trabajadores por cuestión de responsabilidades familiares, dice la OIT en el convenio. Bueno, justamente de lo que se trata es de que la formación de la familia es algo que está en la Convención Americana como un derecho humano fundamental autónomo. Protección de la familia, la posibilidad de que las personas se casen, de que tengan hijos, de que desarrollen su vida como familia. Bueno, del mismo modo que no se puede pensar el derecho a la vida sin ligarlo con el derecho al cuidado, tampoco se puede pensar el derecho a formar una familia si no está resuelta la cuestión del cuidado. Claro. Digamos, ¿cómo puedo decir, tengo el derecho humano a formar una familia
si no voy a tener que renunciar a los demás derechos humanos. Otro tanto pasa, por ejemplo, con la Convención de Belén do Pará. Nosotras citamos también en el Amicus algunos artículos de la CEDAW, la Convención contra la Discriminación, porque son normas que especialmente atienden a la cuestión de los estereotipos, dando cuenta de que la violencia de género es un flagelo que está instalado desde hace muchísimos años, que crece en situaciones de crisis y que además impide el goce de otros derechos. Bueno, tanto Belén do Pará como CEDAW hablan de la obligación de los estados de remover patrones socioculturales. ¿Y cómo se remueven patrones socioculturales? Bueno, con políticas públicas, con campañas de difusión, de concientización, con creando dependencias específicas que atiendan estas cuestiones. Esto obviamente va a depender de cada política o de cada gobierno, pero claramente tiene que haber dentro de alguno de los poderes del Estado, y en general es el Ejecutivo, un área que se ocupe específicamente de la remoción de patrones socioculturales, porque los cambios culturales, que siempre son graduales y llevan muchísimo tiempo, cuando se desatienden, generan retrocesos, retrocesos que después cuesta muchos años volver a modificar. Así que no debería descansarse en el tema de las campañas de difusión. Justamente el Estado tiene canales por los cuales puede llegar a la población de múltiples maneras para sentar posición en materia de estereotipos. El Estado ausente, el Estado que no interviene en políticas públicas en materia de patrones socioculturales y estereotipos, lo que hace es dejar que se instale el modelo tradicional de varón proveedor y mujer a cargo de lo doméstico. Hay una cuestión que sí deben hacer los estados y que le estamos pidiendo a la Corte que lo contemple, que es la obligación de medir, de analizar la desigualdad, de clasificarla, de analizar sus causas y de medirla, de cuantificarla, y a partir de ahí desarrollar políticas concretas para eliminarla. Eh, Cuando se habla, por ejemplo, de desigualdad de acceso al empleo, bueno, es necesario políticas de todo tipo, legislativas, públicas, por parte de nosotros, que se promueva la negociación colectiva de todo lo que implique favorecer el acceso de mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad al empleo formal. Eh, Cuando se habla de que no hay acceso, por ejemplo, a la capacitación, a la educación, bueno, naturalmente lo que se opera cuando hay, como en nuestra región, una pobreza bastante alarmante, es que se distribuye naturalmente al interior de la familia, que sean los varones los que van al trabajo formal, que sean los niños varones los que van a la escuela, que sean los varones los que consumen la mejor calidad de alimentos porque son los que necesitan estar mejor nutridos justamente para poder conseguir y mantener esos empleos, esa educación, y las niñas quedan en casa al cuidado de los demás. Con lo cual las vuelve absolutamente dependientes, refuerza esta intermitencia en las trayectorias profesionales de las mujeres que entran y salen del mercado de trabajo según la necesidad de cuidados que tengan que asumir. Por supuesto que las deja expuestas a mayor violencia doméstica. El Estado tiene que intervenir en la cuestión de la violencia doméstica, tiene que habilitar espacios, organismos específicamente dedicados a la intervención en situación de violencia doméstica, y esto también se vincula con la cuestión del cuidado. Y por otra parte, refuerza la dependencia económica de las mujeres. Eh, Cintia, sí, quería redondear con una pregunta final para ti, y es que nos parece interesante cómo termina este capítulo en el que AILO y la CSI le dan sugerencias a la Corte sobre los criterios para adoptar disposiciones de derecho interno los estados en cumplimiento de su obligación del artículo 2 convencional, ¿no? De la Convención. Entonces,
tú mencionas, ustedes mencionan en ese amicus medidas como, y tú ya has mencionado algunas, el tema de medición, diagnóstico y evaluación de datos y de la situación real, servicios de cuidado infantil también nos has mencionado, condiciones de acceso a la seguridad social, políticas de empleo, justo nos hablabas de la necesidad de gestionar políticas de empleo, inspecciones laborales, o sea, si nos puedes decir un poco de qué tipo serían esas medidas internas que los estados pueden adoptar, ya más que deben contener, que nos has contado, ¿son solo medidas legislativas o qué tipo de disposiciones internas pueden adoptar los estados para garantizar ese derecho al cuidado? Bueno, medidas legislativas, pero que atiendan a las causas de la discriminación y a las causas de por qué el cuidado recae exclusivamente en las mujeres. Eh, Medidas legislativas que además establezcan que pongan de resalto la necesidad de la distribución del cuidado en los actores sociales que antes mencionábamos. Obviamente, políticas públicas, estamos hablando de eh, presupuesto, de asignar presupuesto concreto a las redes de cuidado, a la infraestructura del cuidado, a la formación de cuidadores, a subsidios para quienes necesitan porque no cuentan con ningún otro aporte económico. Eh, Incluso también podríamos pensar, lo decíamos en algún momento de la amicus, que la cuestión de la negociación colectiva, si bien suele ser, digamos, uno de los pilares fundamentales es la autonomía colectiva, eh, cuando se trata de un derecho humano fundamental, el Estado debe intervenir en la negociación colectiva con recomendaciones muy concretas. Entonces, así como a partir de, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT sobre discriminación y violencia en el lugar de trabajo, contiene un capítulo en donde dice que los estados deben promover la negociación colectiva orientada a eliminar la violencia, de la misma forma, desde las autoridades eh, del Estado que intervienen en la negociación colectiva, debería haber directrices muy claras, así como muchas veces las hay en materia económica, donde se condiciona la negociación para no impactar, para no generar inflación u otras cuestiones que por ahí las crisis nos tienen acostumbradas y acostumbrados, no sería invadir la esfera de la autonomía colectiva que, por ejemplo, la autoridad de aplicación de las negociaciones colectivas imparta directrices muy concretas sobre que toda negociación colectiva debe contener de alguna manera, cláusulas de género orientadas a atender la cuestión del cuidado desde todas las perspectivas que estamos mencionando. E incluso que debería darse, digamos, esto muchas veces se ha logrado a través de la jurisprudencia, donde algún fallo judicial le ordena a las partes en conflicto, sobre todo en conflictos colectivos, cumplir con estándares de progreso en materia de derechos humanos cuando se trata de cuestiones de discriminación. Entonces hubo jueces fuertemente involucrados con estos derechos humanos donde han ido más allá quizás de resolver el conflicto concreto y han establecido, bueno, pautas de cumplimiento para erradicar la discriminación en el acceso al empleo, en la brecha digital, en la brecha salarial. Entonces, me parece fundamental que se intervenga mediante medidas administrativas, podría ser, en la negociación colectiva para que los actores sociales de alguna manera tomen a su cargo esta porción que les corresponde. Perfecto. Perfecto. Cintia, muchísimas gracias sobre todo por el trabajo tan juicioso que hicieron en la construcción de ese amicus. Esperamos que los criterios que hemos mencionado sean tenidos en cuenta por la Corte en la opinión consultiva y gracias por ayudarnos a divulgar este tema y a seguir promoviendo la discusión en América Latina y el Caribe. Desde ILO Network te agradecemos ser parte de nuestra red y si quieres dar un último mensaje de saludo a nuestros afiliados y afiliadas en la región. Y bueno, por supuesto, vuelvo a decir, para mí es un orgullo pertenecer a AILO y haber podido participar en este trabajo, conocer otras colegas, intercambiar opiniones con colegas de otros países de Latinoamérica. Y bueno, obviamente estamos convencidas que vamos a obtener una opinión consultiva
a la altura de lo que merecemos, que es el goce efectivo de los derechos humanos de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Cintia.